Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablar de aplicaciones de la integral definida, eh, bueno, a la ingeniería agropecuaria, en este caso a la cuantificación de la energía empleada en bombear agua de un tanque. Entonces es una aplicación bastante interesante que queremos describir. Entonces aquí nos vamos bueno, pues a actualizar aquí a través de Visual Studio Code nuestra unidad didáctica para la enseñanza del precálculo, el cálculo diferencial, el cálculo integral, y vamos a agregar el próximo semestre, si Dios quiere y Dios nos da vida, la parte también para cálculo vectorial, de tal manera que esta unidad le sirva al ingeniero, posicionada en GitHub, le sirva al ingeniero como un apoyo a su aprendizaje y desarrollo del pensamiento variacional, es decir, de las capacidades para describir cómo una variable cambia con respecto a otra. Ya es como puede hacer o describir los cambios en el mundo en términos de variables que cambian una con respecto a otra. Entonces aquí ponemos, bueno, pues hoy es 19 de noviembre, 19 de noviembre, para que en este controlador de versiones él diga, bueno, los cambios sincronizados en GitHub que hemos enviado son hasta hoy 19 de noviembre. Y nos vamos aquí al explorador y abrimos ya, ya no sobre la derivación, sino sobre la integración, y nos vamos a aplicaciones de la integral, a el trabajo realizado por una fuerza, y abrimos ese cuaderno asociado. Entonces aquí él ya tiene bien el Opening Collab para que las personas puedan acceder, al darle en ese vínculo, a Google Colab y poder editar ese cuaderno. Entonces miren que aquí llega trabajo realizado por una fuerza, .ipynb, dado que la extensión de estos cuadernos Jupyter es ipynb, es decir, IPython Notebook, IPython Notebook, o Python interactivo, o cuaderno con núcleo Python interactivo. Entonces aquí pues están algunos de los estudiantes que le dan sentido a este trabajo, que son Duván Trejo, Duván Salgado, bueno, y muchos otros, Camila, Oscar, Luis Fernando, Ángel, Leonardo, los que le dan sentido a este trabajo, y Mariana. Aquí aparece también como con la calculadora Casio, creo que es FX 570, que es una calculadora excelente para el trabajo en clase porque permite integrar y derivar. Entonces es una herramienta muy buena en este curso de cálculo. Entonces bueno, volviendo aquí a Visual Studio, bajamos efectivamente a el cuaderno donde presentamos el modelo de habla invertida o de Flip Classroom, en el que decíamos, bueno, pues las clases antes pues los estudiantes preparaban la clase, preparaban las actividades de clase. Bueno, en este modelo, el estudiante puede, a través de videos, antes de la clase preparar esa clase, y durante la clase puede discutir con sus compañeros y con el profesor. Entonces aquí aparezca el profesor como un apoyo, un facilitador de la discusión de clase y del trabajo activo en clase. Y ya después de clase, el estudiante sigue con videos discutiendo con otros para seguir ahondando en su aprendizaje, para llegar a la meta o goal. Entonces aquí vemos de que hay un antes, un durante y un después. Un antes que con videos videos y cuadernos Jupyter puede aprender antes de la clase, y durante la clase también puede, a través de esos mismos cuadernos y el facilitador en clase, hacer aplicaciones de esos saberes o dedicarse a la modelación, es decir, a resolver problemas utilizando conceptos del cálculo integral. Y luego, después de la clase, chequear su entendimiento, como lo dice acá, y extender su aprendizaje. También sí, realizando también videos. A mí me gusta que realicen videos para extender ese aprendizaje y muestren cómo lo que hicimos en clase lo siga extendiendo a otros problemas del agro, utilizando este lenguaje Python
y esos otros lenguajes como LaTeX para la comunicación científica y resolución de problemas desarrollando el pensamiento computacional. Es acá también se especifica cómo es este modelo de aula invertida, que el aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico que posibilita trascender del modelo tradicional de enseñanza, y dicho enfoque hace uso de entornos virtuales, como YouTube en este caso y GitHub, en los cuales el docente dispone de una serie de recursos para abordar la enseñanza de los contenidos. Aquí le dice para qué sirve, le resume los atributos de este modelo en el que está la integración de las TIC en la enseñanza y la evaluación formativa y continua. Y además que fuera de clase, qué hace el docente y el estudiante; en el aula, qué hace el docente y el estudiante; y las ventajas del flip learning, entre ellos que hay que incrementar el compromiso del alumnado porque éste se hace corresponsable de su aprendizaje y participa en él de forma activa mediante actividades de cooperación y colaboración en clase y fuera de ella. Y para el fomento de la lectura, hoy quería, además de citar acá a Marshall Rosenberg sobre comunicación no violenta, en la que nos motiva a no hacer juicios moralistas, porque esos juicios moralistas nos alienan de la vida, de nuestra naturaleza compasiva y cooperativa, y que nos alienan o nos alejan de ser unas personas que conectan con los demás para trabajar en equipo y para crecer juntos. Entonces él dice, un tipo de comunicación que aliena de la vida es aquel en el que empleamos juicios moralistas que presuponen una actitud errónea o malvada por parte de aquellas personas que no actúan de acuerdo con nuestros valores. Estos juicios se reflejan en comentarios como: tu problema es que eres egoísta, es una perezosa, están llenos de prejuicios, esto es inapropiado. Echar la culpa a alguien, insultarlo, rebajarlo, ponerle etiquetas, criticarlo, establecer consideraciones y emitir diagnósticos son distintas maneras de formular juicios. Sin embargo, la comunicación que nos aliena de la vida nos atrapa en un mundo de ideas preconcebidas con respecto a lo que está bien y lo que está mal, un mundo hecho de juicios. Emplear un lenguaje así, donde abundan estas palabras que establecen clasificaciones y dicotomías, el que es bueno y el que es malo, esas son formas de actuar. Y cuando utilizamos este lenguaje, juzgamos a los demás y su comportamiento. Y cuando nos comportamos centrándonos en quién es bueno y quién es malo, quién es anormal y quién es normal, quién es responsable y quién es irresponsable, quién es inteligente y quién es ignorante, pues eso nos aliena de nuestro estado natural de compasión y solidaridad. En el mundo de los juicios, nuestra preocupación se centra en es qué, y en quién es qué. Y mucho antes de llegar a la edad adulta, aprendí a comunicarme con los demás de una manera impersonal, en la que no necesitaba revelar lo que estaba pasando internamente. Eso también nos aliena de la vida, eso de que no comunicamos lo que estamos viviendo internamente. Cada vez que me encontraba con personas o hechos que no me gustaban o no comprendía, mi reacción consistía en dictaminar que los equivocados eran ellos. Cuando mis maestros me encomendaban una tarea que yo no quería, que no tenía ganas de hacer, se convertían a mis ojos en unos pesados o unos imbéciles. Cuando estaba manejando o alguien me pasaba por delante, yo reaccionaba llamándolo idiota. Siempre que empleamos este lenguaje, pensamos y nos comunicamos desde la perspectiva de que algo falla en los demás porque se comportan de una determinada manera, o a veces de que algo falla en nosotros porque no comprendemos o no respondemos como nos gustaría. Aquí borramos esta parte para irlo mejorando. Él se ubica de una vez en el text link, aquí yo se lo voy a borrar, y aquí le ponemos, quitamos este espacio para mejorar la edición en este cuaderno. Y entonces nos sigue mostrando pues Marshall Rosenberg proponiéndonos que dejemos esa vida en la que clasificamos a los demás o hacemos juicios moralistas. Más bien como no hacer juicios, sino enaltecer y animar y confiar en la potencialidad de todos.
Entonces ahora sí el título de la clase, que es trabajo realizado por una fuerza. El objetivo es aplicar el concepto de integral definida a la determinación del trabajo realizado por una fuerza para desplazar un objeto o partícula y también para bombear agua. Entonces también queremos aplicar el concepto de integral definida para cuantificar la cantidad de energía empleada en vaciar un tanque lleno de agua. Eso es lo que queremos, que uno cuantifique esa energía, porque el ingeniero es un administrador que requiere establecer cuántos son los recursos que se gastan en las labores que en el agro se dan, y una de ellas es el bombeo de agua. Entonces aquí también vamos a poner como una imagencita que nos motive a eso de bombear agua. ¿Qué? Entonces bombear agua, y aquí nos muestre algunas imágenes de ello. Entonces aquí imágenes, y aquí nos muestran dispositivos para bombear, que son motores con algo llamado una bomba adecuada a ellos. Aquí también nos muestra otro sistema de bombeo. Aquí nos muestra cómo, y es que las bondades de llevar de un tanque bombeada el agua a un sembrado. Entonces esta me parece como también muy bonita, muy diciente. Entonces esta me gustaría muchísimo ponerla. Entonces aquí le ponemos copiar enlace de la imagen y ponemos ese en el objetivo, esa imagen que nos muestra, bueno, y qué es lo que queremos alcanzar. Recuerden que esa imagen se pega con línea Markdown, entonces la convertimos con línea Markdown con la tecla M. Luego escribimos el lenguaje HTML, es decir, delimitando entre paréntesis angulados la sentencia IMG de imagen, IMG en minúscula, espacio src igual a comillas simples, control V para la URL, y al darle shift enter él me trae la imagen a nuestro cuaderno Júpiter, donde muestra que efectivamente de un tanque se bombea el agua para llevarlo a uso doméstico y para riego en cultivos. Entonces es muy bueno para mostrar esa importancia de el bombeo de agua, y que ahora queremos cuantificar la energía empleada para ello. Entonces aquí también para hacer labores de memorización y observación y síntesis, bueno, pedirle a una ChatGPT, por ejemplo, pues dame una lista, de preguntas sobre el tema de aplicación de la integral definida a la cuantificación de el trabajo realizado al bombear agua, entre otras preguntas sobre eso. Lucia nos las da con sus respuestas también, y nos dice, nos está dando aquí, ya van 6, 7, 8, y nos pregunta, hombre, ¿cómo se utiliza la integral definida para calcular el trabajo realizado al bombear agua a través de una tubería? ¿Cuál es la relación entre fuerza necesaria para bombear agua y la integral definida de la potencia en función del tiempo? ¿Cómo se modela matemáticamente el flujo de agua en una bomba para aplicar la integral definida al trabajo realizado? Bueno, entonces aquí le podemos decir que también nos incluya las respuestas a esas preguntas. Entonces aquí le decimos y incluya además las respuestas a estas preguntas, para que el estudiante, en realidad el cuestionario, le ayude a hacer labores de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, de cuantificación del trabajo realizado. Y aquí preguntas. Bueno. Y aquí nos dan las preguntas con cada una de las respuestas. Entonces, la integral definida representa la acumulación
de pequeñas cantidades de trabajo a lo largo del tiempo, en este caso al bombear el agua. ¿Y cuál es la relación entre fuerza necesaria para bombear agua y la integral definida de esa fuerza con respecto al desplazamiento? Pues la integral definida de la fuerza con respecto al desplazamiento proporciona el trabajo realizado al bombear agua. Y bueno, aquí ya nos pone ahí como las notaciones. Es excelente el cómo nos ayuda a constituir una unidad didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de el concepto de integral definida aplicado al campo o al agro. Algunos requisitos conceptuales también nos los puede dar. Eso no decirle, bueno, dame unos requisitos conceptuales, dame una lista de prerequisitos conceptuales para este tema, y él también te da esos prerequisitos. Nos dice, hombre, pues antes de abordar la aplicación de la integral definida al trabajo realizado al bombear agua, es beneficioso tener comprensión sólida de varios conceptos matemáticos, como el de cálculo integral, el de funciones, el de física, el de ecuaciones diferenciales, el de álgebra, el de cinemática, el de geometría, conceptos de ingeniería, interpretación gráfica y variables dependientes e independientes. Me parece excelente esta lista, estoy de acuerdo con ella. Esos prerequisitos conceptuales, aquí ya uno los pone. Y aquí vamos también para tener algunos problemas de aprendizaje, tener en cuenta algunos problemas de aprendizaje alrededor de este tema. Entonces uno decirle, bueno, y dame también, una lista de problemas de aprendizaje alrededor de este tema. Entonces, bueno, pues también los problemas de aprendizaje nos dice, bueno, pues eso de resolver problemas prácticos para fortalecer la comprensión de la aplicación de la integral definida al trabajo realizado al bombear agua, pues nos dice que hay problemas con respecto al cálculo del trabajo básico, a la variación de la fuerza, establecer el modelo o la fuerza variable que está haciendo bombear el agua, en la eficiencia del flujo de variables, el trabajo contra la gravedad, resistencia del tubo, ecuaciones diferenciales, optimización del trabajo, eficiencia versus trabajo realizado y interpretación gráfica. Esos son problemas que él considera que se pueden presentar y que aquí queremos ayudar a mejorar gracias a estos cuadernos Júpiter. Una de las cosas que queremos mejorar es la interpretación gráfica de la fuerza y del modelo de fuerza que se utiliza para bombear el agua. Entonces, esa representación gráfica de la función f mayúscula de x, y utilizar la gráfica para interpretar el trabajo realizado al bombear el agua en un intervalo dado. Entonces él nos habla de la interpretación gráfica del trabajo como la integral de esa fuerza con respecto al vector de desplazamiento. Y aquí ya vamos para la secuencia conceptual, en la que recordamos algunas reglas de integración, en este caso la regla de la potencia, que es que la integral de x a la n de una potencia de x es x a la n más 1 sobre n más 1, también que la regla de la suma, que la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces que la integral, aquí le ponemos int de integral de f más g. Hombre, pues eso es la integral de f más la integral de g. Y también la del múltiplo constante. Entonces aquí también pues que aquí lo ponemos entre signo de dólar, la integral de k veces f es igual a k veces la integral de f. Todavía no le ponemos el c porque no se ha integrado, todavía sigue el operador integral. Entonces, algunas reglas de integración. La primera es la regla de la potencia, para aplicarla junto con estas otras dos, en las que establecen que el operador integral es un operador lineal, y esto nos permite integrar
cualquier función polinómica. Entonces estas propiedades permiten precisamente integrar cualquier función polinómica, que es las que vamos a ver muy usualmente en estas aplicaciones. Aquí nos dice cómo el trabajo es precisamente fuerza por distancia en esencia, y en qué circunstancias pues es así, en qué circunstancias el trabajo se halla de esa manera. Y aquí fue muy bueno ver que para el manejo del inglés, pues que ellos, para decir 3 por 2 decimos 3 times 2, 3 times 2, es decir que times es por, es que es una manera de decir por. Es excelente, por eso el lenguaje LaTeX, escribir 3 por 2 igual 6, escribimos efectivamente backslash times para escribir por. Aquí lo ponemos Shift Enter para que lo pueda ver cómo queda la edición tan bonita, 3 por 2, y es para poder mostrar el producto entre fuerza y distancia, y que ese producto nos da 6 julios, para decir que el trabajo realizado se mide en julios, entre otras cosas. Luego aquí tenemos un ejemplo, vamos a bajar al ejemplo de, creo que es el de problema de aplicación 11 del Purcell, página 306, creo que es vamos a ver, creo que es el que nos queremos referir, que le ponemos, vamos a ir allá al Purcell, aquí lo abrimos, y abrimos en la parte de aplicaciones de la integral, y nos vamos para ese problema 11, que le ponemos control más para leer con mayor comodidad, y aquí ya tapamos la tabla de contenido y bajamos a las aplicaciones y a ese ejercicio 11, pues creo que está por aquí, el ejercicio 11, vamos por aquí a ver, conjunto de problemas 5.2, el ejercicio 11, no, necesitamos el volumen y sólidos de revolución. Tenemos que ir a la aplicación en cuanto a trabajo realizado por una fuerza, que es longitud de una curva, y aquí nos lleva a trabajo realizado por una fuerza. De hecho, en el cuaderno encuentra la página donde debes ir, que dice página 306. Les dice, bueno, pues la 306, entonces bajas hasta la 306, que ya llevamos 306, vean aquí, ejercicio 11, Entonces aquí viene esta anunciación en la que le muestran una sección transversal vertical de un tanque. O sea, no le muestran el tanque, la foto completa, sino la sección transversal vertical. Entonces escogimos 11 porque es un tanque usual, un tanque de sección transversal trapezoidal, que es usual usar un tanque como o como en forma de cuya sección transversal sea una semicircunferencia. Entonces aquí ponemos el enunciado de nuestro problema, control C, y aquí lo ponemos, bueno, pues planteamiento del problema, y aquí nos dicen, bueno, pues esto es en cada uno de los problemas del 9 al 11, bueno, entonces del 9 al 12, aquí vamos a hacer el 11, entonces aquí borramos esta partecita. Aquí se muestra la sección transversal vertical de un depósito o tanque, de un depósito o tanque. Supóngase que el depósito tiene 10 pies de largo y está lleno de agua y se bombea este líquido hasta una altura de 5 pies por encima del borde superior del tanque. Entonces le piden encuentre el trabajo realizado para vaciar el tanque. Entonces copiamos también una nueva línea de código con la B, y la cambiamos a línea de Markdown con la M, con el atajo de teclado de la M, y le ponemos paréntesis angulados IMG SRC igual a comillas simples, y esa imagen de la sección transversal la vamos a incluir acá. Entonces le dices impresión de pantalla, imprint, y le señalas cuál es la que quieres. Bueno, quiero la del ejercicio 11, entonces me centro en ella nomás,
que está acotado, nos entregan toda la sección transversal bien acotada, eso es lo que nos vincula con ingeniería también, en cuanto a dibujo técnico. Este problema me parece excelente por eso, para trabajar en la interpretación del tanque, de cuál es la forma del tanque, a partir de su sección transversal. Aquí le ponemos, guardamos, tomamos la fotografía, luego guardamos esa imagen, le decimos ejercicio 11 sobre bombeo de agua, tanque, sección transversal trapezoidal, y lo guardamos en documentos, docencia, cálculo, en imágenes, alrededor de ya no de la derivada, sino de la integral. Entonces aquí le ponemos 4, la integral, y guardamos esa imagen ahí en el concepto de integral. Entonces miren que nosotros en nuestra unidad dejamos todas las imágenes en nuestro repositorio de acceso público a los estudiantes, para que ellos puedan recapitular todo lo que se ve en el momento que lo requieran como ingenieros. Entonces es de acceso libre, estén en el curso o no lo estén, siempre van a poder acceder a esta información, a esta unidad didáctica. Entonces aquí ya yo llego y me voy a Visual y le digo que Control S, para que esa imagen, decimos imagen del ejercicio 11, sea actualizada en GitHub. Entonces le digo commit, sincronizar cambios, él me la actualiza en GitHub, y cuando ya está en esa red social, yo puedo ir a la red social para, en cálculo, tomar la URL que él le asignó a esta imagen. Él está en la carpeta de imágenes, en la parte de integral, y el concepto de integral, aquí está la imagen en la extensión, creo que JPG, en la extensión PNG, aquí está la imagen, copias el enlace de la imagen y lo pegas en el cuaderno para que todos los estudiantes puedan ver el planteamiento del problema completo. Entonces así ven que es que el tanque en sección transversal es así, pero es 10 pies de largo. Entonces uno ve, bueno, entonces ubíquenos bien, ¿y cómo es eso? Entonces busquemos un tanque que sea así, una imagen de un tanque que sea así, con sección transversal trapezoidal, pero que la tengamos una imagen 3D de él. Entonces buscamos tanque de sección transversal trapezoidal, para poder que nos muestre una imagen 3D de él. Aquí nos muestra una imagen 3D de él, muy bacano. Imágenes, gracias a Google. Aquí nos muestra que es como uno como este. Vamos a ponerle exactamente, es como, aquí está la sección transversal, miren la sección trapezoidal, y aquí está en forma 3D. Entonces aquí vamos a coger uno, la que sea más diciente, que sea 3D. Aquí tenemos uno de sección transversal triangular, en este caso es trapezoidal. Trapezoidal se utiliza mucho también para, miren, para llevarlo por caminos, conducir el agua, ¿cierto? En un sistema de riego. Se utiliza mucho la forma trapezoidal. Vean aquí una imagen de ella. Aquí mostramos uno. Yo quisiera que me lo mostrara. No tenemos como ni una en forma 3D, a no ser que sea esta así. Vamos a ver si podemos obtener una mejor imagen. Sección transversal trapezoidal en 3D, que nos lo muestre en 3D. Y miremos a ver, aquí regenerando la respuesta. Miren, aquí se ve sección transversal trapezoidal, pero invertido. Eso sería excelente, pero está invertido. Sería excelente, pero está invertido. Y este también está muy bacano. Pero es una canalización, no un tanque. Una canalización, no un tanque. Yo quiero es un tanque.
Bueno, me va a tocar. Yo quisiera, que eso es muy importante para poder contextualizar a las personas sobre lo que les está hablando. Entonces voy a ver el 3D, pero real, ¿cierto? Que sea real. Miremoslo a ver si así nos trae uno y que no sea canalización. No sé, este no es puro, son puras secciones transversales. Vamos a buscar tanque. Pongámosle aquí tanque de sección transversal trapezoidal. Pongámosle tanque. Cambiémosle el orden a las palabras. Control X, a ver si de pronto así nos lo busca mejor. Miremos a ver. Hombre, nada. No lo quiere generar uno en real bien bacancito. ¿Qué hiciera? Nos va a tocar así sencillito. Bueno, mostrarlo, pues en realidad es como fuera miren, aquí está la sección transversal y en forma de isométrico, pero quisiera como uno más bonito. Queremos saber si podemos obtener uno más bacancito. Veamos a ver si podemos encontrar uno. Tanque, vamos a ver si o ponerle tanque trapezoidal solito, a ver si de pronto así trapezoidal, aquí se ve mejor. Prisma trapezoidal, aquí lo tan bonito, pero como tanque, pero después fue un tanque de guerra. Quisiera como uno real. Tanque de agua trapezoidal. Aquí tanque de agua, pero trapezoidal. No los encontramos sino así. No es tan fácil encontrar una imagen como esa 3D para describirlo. Tendría que ser así como está aquí, un dibujito, pero que nos da la idea de profundidad de eso. Nos va a tocar como por ahora y seguir buscando mejores imágenes en el tiempo. Entonces aquí le ponemos otra vez img src igual a puntos y copiamos esa URL para traer la idea de que es que el tanque, miren que esta es en realidad la sección transversal me muestra simplemente cómo es, por ejemplo, su visto, cuál es su vista frontal, y ya aquí nos muestra la profundidad, que para el caso de nosotros es de 10 pies de largo, Y ahora sí, nosotros para solucionar, entonces aquí le ponemos la deducción de la integral. Entonces aquí, solución. Entonces empecemos en la metodología deduciendo la integral que representa el trabajo realizado al bombear el agua de este tanque. Entonces esa integral nos tiene que quedar como, ponemos doble signo de dólar para decirle que lo que vamos a escribir en esta línea markdown es una ecuación que queremos que quede centrada
le ponemos integral entre, aquí le ponemos entre 0 y 4, aquí en mi computador tengo que ponerle el espacio para ponerle el límite superior a la integral. ¿Y por qué ponemos entre 0 y 4? Porque es que nuestro tanque tiene una altura de 4. Entonces, para bombearlo, me estoy moviendo verticalmente. A lo largo de Y, y Y se mueve entonces entre el fondo 0 y la altura 4 para bombearlo. Entonces, por eso que la integral me queda entre 0 y 4. ¿De quién? Entonces nos dice que pues el trabajo se halla como fuerza por distancia. Entonces esa fuerza es la fuerza necesaria para bombear agua es el peso de ella. Es que necesitamos una función de peso de un disco de agua de ancho o de altura delta Y. Entonces usted considera una capita de agua de altura delta Y. Considera una capa de agua de altura delta Y. Esta delta la ponemos mayúscula para que él no la escriba así. Entonces ustedes miren que él escribe delta Y. Entonces aquí vamos a cambiar la línea aquí. Y entonces deduciendo, aquí le ponemos la I, deduciendo la integral que representa el trabajo realizado. Entonces aquí vamos a cambiar la línea. Entonces considere una capa de agua que es la que va a mover hacia arriba y que está a una altura Y, que está a una altura Y. Entonces, como hay que llevarla hasta, según en nuestro problema, hay que llevarla hasta una altura de 5 pies por encima del borde del tanque, es decir, si está a una altura Y en nuestra capa, entonces hay que llevarlo a desplazarlo si de aquí hasta la capita mide Y, entonces hay que desplazarlo 4 menos Y más 5 pies más. Entonces hay que desplazarlo entonces una distancia 9 menos Y. Entonces que la distancia de desplazar a ese disquito es de 9 menos Y. Entonces aquí ponemos la distancia a desplazar esta capa de agua es de 9 menos Y. Esa es la distancia total que le vamos a desplazar, y la fuerza que se emplea es igual al peso de esta capita. Entonces determinemos el peso de esta capa de agua. Ese peso de la capa de agua es en realidad la densidad de esa agua. Entonces el peso es igual a la densidad, que le ponemos densidad por el volumen de ella. Aquí le ponemos C dot por el volumen de la capa. Entonces, bueno, pues aquí le ponemos TEC para que dentro de una fórmula matemática entienda que ese es un texto verbal. Entonces me lo escriba con una tipografía espaciada, respetando la ortografía. Aquí le ponemos TEX. Entonces es para decirle entonces que dentro de una fórmula matemática van a ir algunas palabras de forma verbal. Entonces aquí le ponemos TEX para decirle, vea, es que de volumen de la capa eso es una forma verbal dentro de esta ecuación. Entonces para que me quede así, que es que el peso es densidad por volumen de la capa. Entonces esa densidad en el libro te la dan esa densidad del agua. Mira, te dice, mira, es que la densidad del agua en pies, entendida la densidad como peso sobre volumen. Entonces nos lo van a dar en unidades de fuerza
sobre unidades de volumen. Entonces nos va a decir que es 62.4 libras por pie cúbico. Entonces que esa densidad es delta igual a 62.4 libras por pie cúbico. Entonces que esa densidad del agua, aquí le ponemos sabiendo que la densidad del agua es de delta igual a 62.4 libras por pie cúbico, cúbico. Entonces así ya tenemos la densidad, falta el volumen de esa capita, y esa capita pues es un cilindro de altura delta y de base rectangular, y es un rectángulo. Miren que es este rectángulo, la capita de esta parte superior. Esa capita es este rectángulo que para nosotros es un rectángulo que va pues desde este borde hasta este borde. Entonces aquí es donde tenemos que construir esta función lineal de y que me modele para cada y el ancho de la capita, y el largo ya sabemos que es de 10. Entonces ya sabemos, aquí ponemos el largo de esa capa, y sabiendo además que el largo de la capa es de 10 pies, eso nos lo dijeron, 10 pies, dado que el tanque tiene 10 pies de largo. Entonces esa capita tiene 10 pies de largo, y ahora el ancho es una función de y. Entonces, y el ancho es el doble de f, de una función f, pongámosle una función h de y, una función de y, una función lineal, y el ancho es 2 veces h de y, coma, donde h de y es la función lineal que une los puntos, es la función lineal que une los puntos. Si aquí ponemos los ejes coordenados, el eje vertical que pase por el eje de simetría del tanque y el eje horizontal que pase por la base del tanque. Entonces pues los puntos son esta esquinita que es de, en ese sistema coordenado, 1.5,0, y esta esquinita que es en x3 y en y4. Entonces que unen los puntos donde h de y es la función lineal de ecuación. Entonces aquí le ponemos, bueno, pues h de y es m por y más b. Entonces, ¿dónde es esa m? Entonces necesitamos esa m. ¿Cómo se halla? Pues esa m es, recuerde que es frac, la m es la comparación entre es la razón de cambio, es una velocidad, es una razón de cambio de una de las variables con respecto a la otra. Es decir, aquí sería como un h de y2, un h de y2 menos un h de y1 sobre y2 menos y1 sobre y2 menos y1, donde pues los puntos donde ese el primer punto h de 1 y1, bueno, y1 h de 1, y1 coma h
D1 es qué punto. Entonces Y1, entonces yo le digo cuál es Y y cuál es H de Y. Entonces, como estamos hablando de este punto en esa función, que esta función es esta función lineal como función del eje Y, esta función lineal como función del eje Y. Entonces uno dice, pues los puntos, ¿quién es Y? Para el primer punto, el punto 1.5,0, Y vale 0 y la imagen de él es 1,5. Entonces aquí entonces ponemos es 0,1.5 o 3 medios, y el otro punto, pongámosle aquí, es que le ponemos para ese orden, es que es Y2, HD, entonces aquí le ponemos paréntesis, HD, Y2 es igual a, entonces el otro punto, recuerden que es, bueno, pues siendo esta, el eje vertical es la Y, la variable independiente, entonces el punto es, bueno, pues en Y vale 4, recuerden que estamos empezando la Y aquí, entonces aquí vale 4 en altura, y H de Y va a valer 3, entonces es 4,3, entonces la otra es el punto 4 para Y y 3 como para H de Y. Y así la pendiente pues la calculamos. Entonces esa pendiente es, bueno, pues diferencia de las segundas coordenadas, 3 menos 1,5 da 1,5, 1.5 sobre 4 menos 0, que me da 4. Entonces así, eso me da la cuarta parte de 1,5, es decir, la cuarta parte, que lo escribimos en fracción, la cuarta parte de 3 medios, porque 1,5 es 3 medios, lo pasamos a forma fraccionaria para poder hacer el cálculo y dejar la respuesta a forma exacta fraccionaria. Y un cuarto de 3 medios es 3 octavos. Entonces aquí me queda frac 3 octavos, 3 octavos, bueno, en este caso 3 octavos. Y así, entonces ya nuestra función ya la tenemos casi completa. Es H de Y, que es una función lineal, es M me dio 3 octavos, 3 octavos, 3 octavos, por Y más B. Pero B es el intersecto con, en este caso, el eje H, por decirlo así. Entonces uno ve, pues en este gráfico el intersecto con el eje H, porque este sería el eje Y y este sería el eje H para esta función de Y. Entonces ese intersecto es 1,5, donde corta la recta a ese eje H. Entonces eso me queda, ese intersecto es 1,5, o sea 3 medios. Entonces aquí bajamos aquí a 3 medios más 3 medios, es decir, B es 3 medios, 3 medios, y así tenemos H de Y. Entonces así ya tenemos la función que me genera el ancho de las capitas, sí, porque bueno, pues por lo tanto, aquí le ponemos por lo tanto el ancho de las capas de la capa es, entonces aquí le ponemos pues ese ancho de la capa es, aquí le ponemos text ancho, y aquí es igual a, pues a 2 veces H de Y. Entonces recuerden que es 2 veces H de Y porque H de Y es la distancia del eje Y hasta la recta, pero es que el ancho de la capita es no solamente es de la recta hasta el otro lado, hasta el punto simétrico a ese eje Y, eje de simetría del tanque.
Entonces por eso es que es el doble de h de y. Aquí le vamos a poner, cortamos la línea. Y ese doble de h de y, pues bueno, el doble de 3 octavos, que es 3 cuartos. Entonces me queda 3 cuartos de y, frac 3 cuartos de y, más el doble de 3 medios, que es 3, más 3. Entonces así ya tenemos la función ancho, y con la función ancho ya, entonces ya tenemos la función volumen de la capa. Entonces, porque ancho por largo por alto me da el volumen de la capa. Entonces el volumen de la capa es, entonces aquí le ponemos volumen de la capa es volumen, aquí le ponemos en texto, entonces backslash text a esa fórmula matemática, volumen de la capa, que va a ser igual a, pues el volumen de la capa, como es un cilindro de base rectangular, es área de la base por la altura. Entonces text área de la base, y aquí ya le puedes, dentro del texto puedes respetar toda la ortografía, es en las líneas de código que no ponemos tildes, área de la base por la altura. Entonces aquí le ponemos times la altura de la misma capa en tech. Entonces aquí le ponemos tech y delimitamos con tech para decirle que eso es un texto verbal dentro de esta fórmula matemática. Y así le decimos, pero esa área de la base, ¿qué es? Pues el ancho por el largo. Entonces eso es ancho, dámosle aquí tech, ancho por largo, ancho por largo, ancho por times largo. Ese sería entonces el área de la base, y faltaría por la altura. Entonces aquí ponemos times la altura, times la altura, text la altura. Y así miren que entonces en una nueva línea ponemos, entonces ese volumen de la capa es, pues el volumen de la capa es volumen de la capa es, bueno, pues ancho, el ancho ya sabemos, es 3 cuartos de y más 3, es 3 cuartos de y más 3 por el largo vale 10, pues aquí 10 pies, por la altura, que es delta y. Entonces aquí le ponemos delta y. Ese sería el volumen de una capita. Entonces ya luego la integral se nos hace muy sencillo de hacer, porque ya decimos, pues entonces eso es densidad por volumen, que me da peso, densidad, eso me da densidad por volumen, que me da peso, esa es la fuerza que necesitamos. Entonces la integral del peso, pongámosle aquí text peso por la distancia, entonces times distancia por el diferencial de y. Entonces aquí por el diferencial de y. Y así en la nueva línea usted escribe, bueno, pues entonces ¿cómo quedó eso? Pues esa integral, control, bueno, aquí le ponemos, copias todo esto, control C, control V, y le pones, bueno, pues el peso, ¿qué era? Pues era el volumen de la capa por la densidad. Entonces aquí pones, sustituyes ese peso por la densidad delta por ese volumen de la capa, que ya la tenemos aquí ya lo tenemos, control C, control V, sí, allá nos queda, y este delta de y es nuestro diferencial de y, lo reemplazamos con el diferencial de y. Así ya nos queda la integral sí, creo que ya con eso nos queda totalmente
¿qué nos queda faltando ya? Miremos a ver ya cómo nos queda la integral ya, y miremos que efectivamente así lo hicimos en la clase en la que ya llamamos a SymPy. Entonces importamos, aquí le ponemos, importamos la calculadora simbólica, y luego definimos las variables, en este caso y, fuerza, distancia y peso. Luego le ponemos la densidad, luego el área de la capita, que es 3/4 de y más 3 por 10. Luego el diferencial lo vamos a poner en 1, el volumen nos va a quedar el área por el diferencial de y el peso va a ser densidad por volumen, y la fuerza va a ser el peso, y la distancia es 9 menos y, como habíamos dicho. Luego integramos fuerza por distancia en el intervalo de 0 a 4 con la función integrate, y ya él nos entrega el resultado. Así nos dice que esa energía es de 76.128 libras pie, en realidad libras pie, porque nos debe dar en unidades de fuerza por distancia. Entonces escribimos la conclusión y decimos, por lo tanto, la energía empleada para bombear el agua de todo el tanque es de, lo ponemos en lenguaje LaTeX, 76.128 libras pie, porque las unidades de energía son unidades de fuerza por distancia, o julios. Pues en este caso era porque todos nos lo dieron en libras para fuerza y pies para la distancia. Entonces concluyes y mira cómo ya entonces se hace el trabajo muy fácil, solo que el ingeniero hace la modelación, es decir, construye la función, la integral, y esa la hicimos en el lenguaje LaTeX, construye la integral para luego con SymPy realizarla y efectivamente obtener este número que le cuantifica la energía utilizada. Entonces diciendo como que se utilizó mucha energía para bombear esa agua. Muchas gracias.